Ahora vamos a comenzar a utilizar nuestros métodos de selección de atributos. El primero de ellos es el filtro. Recuerde que los filtros evalúan cada una de las variables independientemente con base en la respuesta, pero la principal característica que tienen los filtros es que no interviene el método con el que estamos prediciendo nuestro modelo. En este caso no interviene el KNN hasta lo último, sino que utilizamos algunas medidas de información. Entonces, para ello sí utilizamos esta variable, es el paquete que nombrábamos acá arriba, el f sin r. Podemos colocarlo aquí como filter. Voy a colocarle en inglés, filter evaluator. Lo primero que vamos a crear, evaluator, primero que vamos a crear es como indicarle a R cuál va a ser el indicador que nosotros vamos a utilizar como un filtro. Hay varios indicadores, ya los podemos chequear en la ayuda. Filter evaluator es la función. Entonces voy a llevar esto en la ayuda para chequear qué posibilidades tengo yo de utilizar ahí filtros. Entonces aquí hay varios, hay consistencia binaria, el chi cuadrado, el Kramer, el coeficiente de determinación. Bueno, hay varios. ¿Cuál escoger? Bueno, eso depende de si ya conocemos el proyecto, el problema que estamos evaluando, si el más recomendado es alguno en particular. También depende de la escala de las variables, si son numéricas, si son variables cualitativas. También puede ser importante siempre tenerlo en cuenta antes de identificar cuál se va a utilizar. El Kramer es particularmente bastante flexible. Kramer es un valor que varía entre 0 y 1. En la medida que es 1, quiere decir que tiene mayor información. Entonces, voy a utilizarlo. Entonces aquí está Kramer, pero podría utilizar cualquiera de los otros. Además que aquí tenemos dos variables que son... La variable respuesta es numérica y hay variables en nuestra base de datos que son categóricas y otras variables categóricas como esta y otras variables son numéricas. Entonces, Kramer en este sentido es bastante flexible respecto a eso. Voy a utilizar el filter evaluator, entonces ya he definido mi filtro, voy a ejecutar esto. Lo siguiente para definir con los filtros son las variables que vamos a involucrar, a las que le vamos a calcular ese índice de Kramer. Entonces voy a decirle que lo voy a hacer sobre todas las bases de datos, names. Necesito el nombre de las variables, no todas las bases de datos, sino todas las variables. Aquí están, pero pues obviamente no necesito el rendimiento porque es con base en el rendimiento que voy a calcular ese indicador de información. Entonces voy a quitar la 26. Listo. Bueno, de allí lo que voy a hacer es ya calcular el valor de Kramer con la siguiente función, se llama Kramer B. Bueno, Kramer B es el objeto que voy a crear para almacenar esos resultados. La función que utiliza el paquete se llama filter evaluator, es esta, filter evaluator. El primer argumento son los datos que estamos analizando, entonces ahí están. Se llaman datos, la base de datos. El siguiente argumento es entre comillas, vamos a decirle el nombre de la variable de respuesta, es esta, rdtPlant. Y enseguida le indicamos las variables sobre las cuales queremos hacer ese cálculo. Damos control enter y vamos a ver qué resultado tenemos allí. Entonces tenemos un valor de Kramer, recuerde que va de 0 a 1, a la medida que esté más cercano a 1 quiere sugerir que esa variable es más informativa, entonces vale la pena mantenerla. Vemos que hay valores altos en general, el más bajito es por ejemplo 0.77, pero hay de 0.80, 0.81, entonces cuando se hace filtros generalmente se define un umbral a partir del cual se recortan las variables. Para hacer ese recorte es más fácil tener todo esto ordenado, entonces lo que voy a hacer es crear un data frame donde yo pueda visualizar más fácilmente toda, todo ese orden de variables que tengo aquí. Entonces pues lo voy a crear aquí, utilizando el data frame. Primero le voy a decir que la primera columna es el nombre de las variables. Ya lo había leído acá arriba, variables. Mantenemos el mismo orden allí. Y aquí voy a colocar el valor de Kramer B. Kramer B igual a Kramer B. Ya, parece que algo me faltó.
variable. Me faltó una S aquí. Ahí está. Ahí está, sin embargo, todavía es difícil leerlo porque no está en orden. Entonces, para hacerlo, pues voy a guardar este data frame. Voy a guardarlo de este data frame en un conjunto de datos, dataset Kramer, lo voy a colocar. ds Kramer aquí. Pero le voy a decir que quiero agregarle un orden. Lo podemos hacer así, order me va a devolver el orden de este vector que voy a colocar aquí. Entonces voy a decir que ese orden lo voy a hacer sobre la misma matriz de Kramer, pero solamente quiero que me ordene Kramer B y quiero que lo haga de manera descendente. Entonces le voy a decir decreasing igual true. Aquí está. Entonces aquí están en su orden las variables más importantes y empiezan a reducir la medida que se van disminuyendo, pues que vamos bajando en la matriz. Entonces es mucho más fácil notarlo aquí. Aquí pues podemos elegir un umbral. El umbral pues no está establecido, eso depende de cada investigación que queremos hacer. Pues aquí no tenemos realmente variables con un Kramer demasiado bajo, ¿no? Pero pues tampoco estamos analizando por la característica que tienen los filtros como selección de atributos, un método que involucre varias variables simultáneamente. Entonces voy a colocar ese umbral en 0.80. Voy a quedarme solamente con los conjuntos de variables cuyo coeficiente de Kramer tenga como mínimo 0.80. Eso podría ser muy riguroso, pueda que aquí también haya información relevante, la diferencia es muy poca realmente, 0.79, pero pues lo voy a hacer a manera de test. Entonces voy a colocar aquí de ese Kramer, voy a guardar esta matriz actualizada, ordenada. Voy a decirle que quiero recortar esas variables, entonces, de la matriz, entonces quiero decirle que de ese Kramer voy a, ¿qué? Voy a extraer las variables, o sea, voy a extraer el nombre de la variable aquí, variables, pero aquí sí voy a colocar mi regla, que en ese Kramer quiero todas las Kramer que sean mayores a 0.80. Ahí está. Me va a sacar solamente esas en las que estoy interesado. Está pH, son, bio2, bio11. Vamos a ver si están. Exactamente. Entonces, esta es mi selección. Selección filtros. Aquí ya tengo mi variable. Y ahorita lo que voy a hacer es volver a entrenar mi modelo con el mismo, la misma función de train. Para no volver a colocarlo todo, voy a bajar simplemente esta función de acá con el set.sit. Voy a llevarlo acá más abajo. Y lo que le voy a decir aquí es que en datos, voy a colocarle aquí los corchetes, voy a escoger solamente las variables de selección filtros, estas variables de selección filtros que están acá, voy a colocarla acá. Recuerden que en este caso él solamente me va a recortar las columnas que estén allí contenidas, que fueron las mismas que los que identificaron los filtros. Y tengo que agregarle la variable de respuesta también, porque no la puedo recortar, es mi variable de respuesta. Entonces voy a dejarle allí rendimiento plantas, plátano, perdón, no rendimiento plátano, plantas. Listo. Entonces, si ustedes se fijan, lo único que he hecho en este pedazo, en este segmento de aquí, es recortar mi matriz con las variables que yo seleccioné con mis filtros y al último he garantizado que mantenga mi variable de respuesta. Listo, entonces vamos a actualizarlo. Le voy a quitar este porque el modelo completo ya no sería, este sería el modelo con filtros. Vamos a ejecutarlo allí. Listo. KNN es bastante rápido, eso es otra de las ventajas. Y veamos los resultados. Ahí está. El K es igual a 7 y el mejor K es 7.10. 7.10, más adelante bueno, podemos compararlo aquí con el modelo completo.
No hay una diferencia muy grande entre el mejor valor de aquí. Con 13 tuvimos 7.10 para el modelo completo. Y aquí tuvimos con 7, casi que el mismo 7.10, ¿no? Son valores muy cercanos. O sea, de hecho, el modelo con filtros se mejora, pero muy levemente. Sin embargo, pues estamos reduciendo el número de variables de 25 predictores que tenemos del modelo completo a 11 predictores. Entonces, nuestro modelo es mucho más simple. Eso es con toda la construcción de una selección de tributos utilizando filtros. A continuación veremos la forma de hacerlo para wrappers.